Bienvenidos todos los que nos ven, los que nos sintonizan, los que nos hacen el favor de escribirnos, compartir, tener diálogo con nosotros. Realmente siempre tratamos de hacer la producción interactuando con los que nos ven, porque de alguna manera el objetivo del programa es aportar a la sociedad, aportar a aquellos que nos ven en el vasto universo que siempre decimos del conocimiento, una dosis de asesoría para poder contribuir a aquellos que de alguna manera nos ven relacionados a diferentes temas. También hacemos el esfuerzo de invitar profesionales con esa misma finalidad de poder aportar, de poder asesorar, de poder instruir, porque sabemos que este programa ha sido, el tópico es para poder ayudar. Claro, hay casos que son muy puntuales, concretos, pero que también te damos la libertad de poder escribirnos ya en su caso personal y poder darle una orientación adecuada. Vamos a hablar hoy sobre el tema de las finanzas. Tal vez es muy repetitivo el que podamos abordar estos temas porque definitivamente, estadísticamente se demuestra que realmente mucha de las gentes que nos ven, ya sea que tienen problemas de no manejo de presupuesto, deudas, el no buen uso del dinero, entonces tratamos siempre de recopilar basado en las preguntas que nos hacen llegar, responder a las mismas y seguir con esta temática. Por eso el día de hoy hemos invitado al licenciado Gustavo Hernández, que en otras oportunidades nos ha acompañado, y el día de hoy no va a ser la excepción, perdón, es el licenciado Gustavo Salguero, que es el que nos va a estar instruyendo hoy con esta participación de la parte económica. Gustavo, licenciado, bienvenido. Lick, muchas gracias nuevamente por la invitación y por abrir las puertas para que podamos compartir con la audiencia un poquito de lo que conocemos, sabemos y hemos estudiado, pero más que todo también lo que conocemos en las vivencias, no solo nuestras, sino también de las personas a las cuales hemos asesorado en algún momento. Fíjate que inmediatamente yo quiero plantearte lo siguiente. Si tuviéramos que enfrentar una situación de índole económico a nivel financiero, ¿cuál es la parte más común o lo que más frecuentemente se da según tu experiencia? ¿Deudas, falta de flujo o falta de ingresos o con una combinación de ambas? ¿Cómo ves tú esa parte? Sí, fíjate que la problemática se da en una combinación de ambas, porque vemos la situación de un gran porcentaje y estadísticamente lo confirmamos de esa manera, que las personas gastan más de lo que ingresan, gastan más de lo que ganan. Y en muy pocas ocasiones las personas buscan obtener más ingresos o captar más ingresos para poder cubrir el total de sus necesidades. Sin embargo, yo creo de que sobrepasan el nivel de endeudamiento debido a varias cosas. Uno, tarjetas de crédito. Y no controladas, ¿verdad? Porque no es que sean malas. Pero eso a veces causa que la economía mengue o que la economía se golpee por el no saber usarlas o pensar que es un dinero el cual uno tiene en el banco disponible y no es de esa manera, ¿verdad? Es un préstamo que te están haciendo y que tienes 54 días para pagarlo y que si no lo pagas pues corren un porcentaje de interés mucho mayor que el de un préstamo. Entonces sí te digo que es una combinación de ambos, el poder gastar más de lo que ingresas y el descontrol que pueden hacer en sus gastos, ¿verdad? Ok, otra de las cosas que logramos ver con esta situación es que los países como los nuestros, en vía de desarrollo, no existe mucho lo que es el poder tener ideas de emprendimiento. Siempre está el ciclo aquello de un dicho que se conoce como un chorrito perenne es mejor que una gota perenne es mejor que un chorro, pero eso es basado en un emprendimiento. Mucha gente solo prefiere, sabiendo que ya su punto de equilibrio está mal, que debe ir a captar más ingresos, pero está ese miedo de no poderlo hacer y eso agrava más la situación porque al mantener siempre una misma línea de ingresos y no lograr generar más, agrava más la situación. ¿A qué se deberá eso? Que la gente no tiene esa iniciativa de tener un emprendimiento, un poquito de riesgo más, para obviamente poder generar más ingresos, licenciado.
Pues fíjate de que básicamente lo que acabas de decir, el temor, ¿verdad? El riesgo, el temor a perder, porque para un emprendimiento, por más pequeño que sea, digámoslo, o cualquier tipo de emprendimiento, necesitas de un capital para poder iniciar. Hay algunas cosas que no, si lo que vas a hacer es prestar servicios, ¿verdad? Digamos, alguien que normalmente trabaja de, qué sé yo, en un puesto administrativo, pero también sabe cortar pelo, digamos. Puede dedicarse después de salir de trabajar, ir a cortar el pelo y ahí no tienes más que el capital tal vez de gasolina o transporte. Pero el riesgo, es una de las cosas que hemos notado es que la gente no se quiere arriesgar a perder o arriesgar por el miedo a qué pasará. ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que no me va a ir bien? Y claro, otra de las cosas puede ser el acomodamiento, ¿verdad? En decir, no, yo prefiero mejor tener lo que tengo, tal vez poquito, no tengo, o tal vez lo que tengo es deuda, pero la tengo controlada, dirán algunos, ¿verdad? Y no se acomodan a lo que tienen, se acomodan a que siempre siguen saliendo, pero que siempre tienen una deuda. Y esa deuda al final tal vez no los deja dormir, ¿verdad? Por supuesto, invitamos a la gente que nos ve, por favor, escríbanos al WhatsApp que ponemos siempre a su disposición. También les invitamos a que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV. Realmente esas son temáticas que muchas veces, aunque sean repetitivas, necesariamente siempre es bueno poderlas escuchar porque de alguna manera todos hemos pasado en cierto grado con un grado de endeudamiento y tenemos que ver qué técnicas o qué herramientas podemos utilizar para poder revertir esa situación. Una de las cosas que también me gustaría poder preguntarte es, ¿por qué es que no existe una educación financiera desde, por ejemplo, la educación primaria, desde muy temprana edad, inclusive a nivel universitario, dependiendo de las carreras, es muy poco lo que te dan? Tal vez te enseñan a manejar dinero de empresas, holding y todo, pero aplicarlo a nivel individual es muy difícil o no está esa costumbre. ¿A qué le atribuyes tú eso? Pues la verdad te digo, es muy baja la educación financiera personal y en lo individual. Y yo creo que es porque no han encontrado tal vez la fórmula secreta, ¿verdad? De cómo poder salir de deudas, porque al final yo creo que todos tienen deudas. Y lo que yo creo que debemos de alcanzar es poder controlar y poder hacer un buen manejo de los recursos que tienes para poder dividirlo. Y fíjate que algo interesante que mencionabas es, te enseñan cómo hacer un presupuesto para una empresa, te enseñan cómo hacer un presupuesto para una holding, porque puede ser diferente, pero un presupuesto personal individual es muy difícil, ¿verdad? Entonces, tal vez porque pensarán lo puedes aplicar a lo individual, pero no necesariamente. Yo creo que lleva ciertas cosas porque hay prioridades en lo personal también. Entonces yo creo que todo va a ser basado en un presupuesto. Esa debería de ser la fórmula para poder salir no solo, no, fíjate que no solo de deudas, sino para cómo poder manejar tu dinero, así sea mucho o poco, porque cada quien considerará cuál es la cantidad, cómo es la cantidad que tiene, pero yo creo de que aún sea tu salario lo único que tienes de ingreso, lo fundamental es el presupuesto. Por supuesto. Otra de las cosas que también, aunque esa no es la rama que necesariamente vamos a tocar el día de hoy, pero tiene una relación directa aquí, es que también la parte financiera afecta a lo emocional, afecta a estados de ánimos, afecta a unas situaciones familiares que pueden trascender más allá. Ahora, en ese sentido, es cuando más tenemos que ser estratégicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien tiene una deuda y está bajo esa presión misma de la deuda per se, necesariamente tiene que tener como que una mente más fría para poder ser sensato en tomar las decisiones. Entonces, ¿qué podríamos considerar para empezar, como quien diríamos, bueno, ya reconozco que tengo deuda, ¿cuál sería el paso al siguiente a dar para empezar a salir de esa situación? Bueno, mira, yo creo que aquí debe de ser saber y reconocer si nosotros tenemos la capacidad de administrar. Fíjate de que nos hemos dado cuenta también de que en algunas ocasiones hay familias como tal o cónyuges, ¿verdad? Que el varón tal vez dice, yo no puedo administrar, yo no soy muy bueno, pero yo sí soy bueno para generar. Y se dan cuenta que la esposa
sí puede administrar. Entonces hacen un equipo y ahí es donde empiezan a funcionar algunas cosas, porque entonces la esposa dice, bueno, tengo, qué sé yo, 3,000, pero entonces esto para pagar la casa, y fíjate que son hasta ordenadas porque hacen hasta sus sobres, ¿no? Algunas. Y entonces tienen hasta su sobre como por semana. Por eso digo, hay estrategias y cada quien puede llegar a tener las propias sin tener lo que en la pregunta anterior una base académica, digamos, para hacerlo, sino que simplemente porque, como te digo, por un orden. Porque al final las finanzas se puede resumir en un orden. Esa es la base, ¿verdad? El orden para poder llegar a ser capaz de poder enfrentar los pagos y los gastos que tienes mensuales recurrentes y los que pueden llegar a ser variables en su momento. Entonces, yo creo que una de las buenas estrategias es poder reconocer. El primer paso debe ser reconocer. ¿Puedo administrar? Bueno, pero es que yo soy soltero, ¿qué hago entonces? Y no puedo administrar. Bueno, entonces ahí sí asesorarte, buscar algún curso de presupuestos, hay incluso gratuitos ahora con la tecnología en el internet, y poder tener ser autosuficiente en ese sentido y poder buscar algún curso que te abra el entendimiento y decir, esto es lo que yo estoy haciendo mal. Pero creo que el primer paso es reconocer, ¿podemos? ¿O estoy siendo así muy desordenado en mis finanzas y emito cheques sin saber si tengo fondos en el banco? Ahora, en ese sentido, acabas de tocar un punto muy estratégico, por decirlo así, porque, bueno, realmente a quién no le gusta tener una libertad financiera holgada, ¿va? Todos, yo creo que todos, el que me diga que no, porque debería ir a un psicólogo o psiquiatra para poderlo enderezar, porque todos de alguna manera necesitamos eso. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no se tiene ese hábito de poderte asesorar o poderte guiar con alguien? Porque ese es como que, por ejemplo, todo mundo necesita más de alguna vez en su vida ir con un médico porque va a adolecer de algo, o puede ser preventivo o correctivo. Y la gente que en su mayoría, de alguna manera, hemos padecido de un malestar financiero, ¿por qué no buscar esa ayuda? Como bien lo decías, ya sea de forma gratuita, autodidacta, pero ¿por qué no se tiene esa cultura de buscar esa ayuda? Fíjate que ahí pues ya hablamos tal vez de temas un poquito más emocionales, como decían anteriores, que tal vez no es directamente el tema, pero yo creo que ahí juega un poquito el orgullo entra en el juego, ¿verdad? Pero también es porque yo creo de que las personas en ese sentido lo tienen como muy... Mira, hay temas tabús, si lo podemos decir de esa manera. Por ejemplo, dentro de un matrimonio, vas con un matrimonio y le preguntas cómo está su tema en la sexualidad, no te contestes, es un tema tabú. Claro. Fíjate que aunque no pareciera, la economía también es un tema tabú. Porque muchas de la gente le dice, ¿cómo está tu finanzas? Bien, gracias a Dios, todo bien. Pero tal vez él sabe en lo íntimo que no. Entonces yo creo que ahí, como te digo, juegan papeles que tal vez se salen del tema, pero que son fundamentales en el sentido de que las personas no quieren abrir sus finanzas para que otro pueda ver y decirle estás haciendo esto mal. Porque también nos cuesta mucho reconocer errores. Yo creo que eso es una parte de un error humano, que el reconocer que nos equivocamos es una de las cosas también bien complicadas, ¿verdad? Pero que son necesarias, como bien decías. Estás mal de salud, vas con un médico. Entonces, si estás mal en tus finanzas, busca a alguien que tenga la experiencia para poderte ordenar y decirte esto es lo que estás haciendo mal, aquí está el error. Y como te digo, básicamente el error principal es que gastan más de lo que ganan. Muy interesante. Realmente hay un montón de preguntas ya que han sido enviadas a nuestro WhatsApp, pero invitamos a aquellos que de alguna manera nos estén viendo, por favor, escríbanos, porque cada caso es particular y vamos a tratar la manera de responder acorde a cada situación que se esté viendo. Pero vamos a ir a la primera pausa. Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No!
Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Estamos de vuelta y realmente seguimos en la charla detrás de cámaras, incluso porque realmente el tema financiero es un tema tabú, que no se aborda desde la perspectiva del porque el temor existe, porque hay una vergüenza, porque simplemente se está tocando fondo que uno pareciera que ya no tiene salida. Entonces, mejor el dicho aquello que dice que explote la bomba y al final de cuentas veremos qué hacemos. Pero yo creo que estas situaciones, por eso es la producción insiste en poder abordar estos temas para poder ser una voz de alerta y también correctiva a aquellos que de alguna manera hemos experimentado eso. El licenciado Gustavo Salguero nos decía, realmente las finanzas son temas tabús por las razones que ya pudimos detallar, pero la pregunta ahorita es, muchas veces se tiene el temor de que en el caso de los casados no se auxilian con la otra parte, que sería el cónyuge. ¿A qué se deberá eso? Porque puede haber una autosuficiencia, porque consideran que la persona no los va a entender, los va a señalar. ¿A qué se deberá eso? Porque debe ser un complemento también esa parte, licenciado. Sí, fíjate que yo creo de que al final el matrimonio es un equipo, o deberíamos de abordarlo desde esa perspectiva. Y al ser un equipo, pues debemos de estar jugando un papel importante también en las finanzas, como en muchos de los temas. Entonces yo creo de que el tema de machismo en nuestros países, sobre todo aquí en América y en América Latina, pues ha sido un poco fuerte, ¿verdad? Y sobre todo en los países que tenemos. Entonces a veces yo considero que la parte masculina le cuesta un poco abrir el tema de dinero con la esposa. Y yo creo que es importante que ellas puedan también, las esposas, jugar un papel en la economía, porque tienen una capacidad impresionante, lo hemos visto, digamos, ya en la vida real, para poder administrar y poder apoyar. Porque fíjate, si el esposo le dice, mira, estamos pasando una situación difícil, la esposa puede poner a hacer tamalitos o poner a hacerse algo o a vender algo, y eso aporta para la situación. Claro. Pero al no tener ella la información, pareciera que todo está bien. Y como hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Tal vez se pueden llegar a enterar posterior, ya cuando el problema está un poco mayor. Inclusive con los hijos. Yo creo que si se puede llegar a decirles, necesitamos hacer un equipo y vamos a poner, qué sé yo, un car wash y todos nos ponemos entre lo que unos lavan, otros secan, pero vamos captando ingresos. Yo creo que es una de las fórmulas que se pueden utilizar para poder salir y poder mejorar nuestras finanzas dentro de nuestra familia. Pero contestando a tu pregunta, ¿por qué no se hace? Yo creería que es parte del machismo que se puede vivir en estos países. Muy interesante esa aportación. Realmente, insisto, por favor, escríbanos, háganos llegar sus preguntas y todo. Les dejamos la invitación por el canal de YouTube para que nos puedan votar y poder enfocar este tema a lo que estamos hablando. Realmente todos necesitamos de una ayuda y una información de esta índole. Ahora bien, también sucede que cuando hay gente que de alguna manera empieza, por decirlo así, la sociedad llamada matrimonio, muchas veces, bueno, hoy hay un fenómeno que se da, que la nueva tendencia hoy es que los chicos se quieren casar hasta cuando ya se han graduado a nivel universitario y en otros casos ya hay una maestría y todo. Pero tampoco eso necesariamente te hace como que ya apto y con las condiciones adecuadas para que puedas enfrentar esa situación, porque
Lamentablemente, yo tengo colegas que nos dedicamos a esto de la asesoría financiera y están mal. Entonces, tampoco quiere decir que el nivel académico que es como que ya el logro máximo para poder entablar esto, porque esto va más allá de un simple teoría, sino que debe ir de la mano a la praxis del día a día para poder entenderlo. Entonces, en ese sentido, ¿desde qué edad podíamos empezar a asesorar o a darle las primeras inducciones a alguien para que el resto de sus días puedan administrar, que de alguna manera esta parte financiera sí la van a enfrentar todos, de alguna manera la vamos a enfrentar tarde o temprano, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues fíjate que yo diría desde el momento que alguien tiene dinero en su poder. ¿Y desde cuándo tiene alguien dinero en su poder? De que eres un niño. Bien le puedes dar tú lo que se llama mesada, o le puedes dar tú para su refacción del colegio, o alguien para su cumpleaños le puede dar dinero. Entonces yo pienso que deberíamos de nosotros comenzar a enseñarles desde que se le pone dinero en su mano. Entonces decirle, ¿qué vas a hacer con eso? Deberías de buscar un ahorro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Yo quiero los últimos tenis, qué sé yo. Bueno, no te alcanza con lo que tienes. Pero si buscas, por ejemplo, si sabes que cada mes recibes algo de tus padres, en 3 meses lo vas a tener. Entonces le empiezas a enseñar el hábito del ahorro. Entonces yo creo que desde el principio poderles mostrar a los niños esa dinámica, digámoslo, de una manera bonita, ¿verdad? Dinámica, como lo estoy diciendo, para que ellos puedan entender y cuando lleguen ellos a ser adultos, siempre tengan en su mente, no, yo necesito ahorrar. Y para poder alcanzar lo que yo quiero, para poder alcanzar comprar ya un carro, ya algo más formal, entonces lo que necesito es ahorrar para poder alcanzar lo que yo anhelo tener. Entonces yo considero, si lo que me preguntabas es desde cuándo es necesario enseñarle a alguien, yo creo que desde que empieza a tener dinero en su mano, porque fíjate que a veces se le enseña mal a los hijos, ¿no? Porque se le enseña a endeudarse. Entonces, mira, tenés 10, yo te voy a prestar otros 5, pero me los debes, le dice uno de papá. Entonces, el niño sabe, entonces yo puedo pedir prestado para poder alcanzar lo que quiero y tenerlo ya. No, mejor esforzate y cuando ya tengas todo, puedes tenerlo con una mayor satisfacción de decir, ya no lo debo, ¿verdad? Claro. Porque eso cuando llega uno de adulto, qué rico es ir uno poder comprar y decir, fíjate que hasta negocias, ¿verdad? Sí. Porque mire, yo no voy a necesitar un crédito. Entonces hay forma de, entonces si no va a necesitar crédito, le doy un 5% de descuento, un 10%. Entonces ya hay una negociación y puedes manejarlo de una mejor manera si tú compras de contado. Entonces, para contestar la pregunta, yo creo que desde que se le pone el dinero en la mano a la persona es cuando deberíamos de empezar a enseñarle. Ok, hay una pregunta aquí que nos dice, ya tengo problemas, tengo una situación insoportable, se me culminaron deudas con 3 tarjetas de crédito, estoy sobregirado, ya solo estoy haciendo el pago mismo, ¿cómo puedo hacer para salir de ello? Bueno, eso es algo que normalmente todos hemos llegado a tener. Entonces, mire, algo de lo que a mí me apasionó para estudiar esto es porque caí en ese problema. O sea, tú ganas, en aquel tiempo ganaba, creo yo, como 2,000 quetzales y llegué a deber 80,000 quetzales. ¿Cuándo iba a salir de esa deuda? Claro. O sea, eso era imposible. Pero yo creo de que aquí lo que la persona debe de hacer es sentarse con la entidad financiera y decirle, señores, yo no puedo pagar, cometí el error, pero necesito hacer un convenio de pago. Al final te tienen que entender. Fíjate que cuando lleguen a un embargo, la misma ley no permite que te descuenten más del 35%. Así es. Entonces yo creo que también con la entidad financiera algo te tienen que ofrecer para ayudarte a salir. Lo importante es, y fíjate, ojo, porque lo importante es no limpiar, pero volverte a endeudar. Porque es que aquí ya juega algo también. Recordemos que los bancos, su negocio es endeudarte. Claro. Parte de, ¿verdad? Parte de es llegar a endeudarte. Entonces los bancos vienen y te dicen, ok, le vamos a dar un extra financiamiento, con eso usted hace el convenio, se queda pagando una cuota, pero su tarjeta se la limpiamos, siga usándola. Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos de ser responsables y decirle, no, corte la tarjeta y yo la devuelvo y me quedo solo con lo que usted me está dando del convenio. Entonces yo creo que
para contestarle a esta persona, lo que debe de hacer es sentarse con las entidades financieras y mostrar su caso, abrir las cartas que tiene y decirle, esto es lo único que yo puedo pagar mensual, ¿qué me ofrecen, verdad? Así es. No, y aunque haya una presión a nivel legal, definitivamente usted como persona, como consumidor o como tarjetaviente tiene el derecho de poder pues plantear un plan de pagos acorde a sus posibilidades. Y es que, como decía el licenciado Gustavo Salguero, no estamos hablando porque de la noche a la mañana de repente se nos ocurrió el tema, es que tenemos vivencia de eso también, yo soy parte de eso también. Y tampoco es que me da vergüenza decirlo, sino que todo lo contrario, es como una voz en el desierto que dice, sí se puede. Yo también tuve problemas con tarjeta de crédito y es como una bola de nieve, ¿verdad? De repente es una pelota manejable, luego se hace grande, luego cuando sentís es un monstruo que a qué hora se convirtió en eso. Pero es eso también, que traté la manera a nivel, desde el punto de vista financiero, cómo hacer para evitar que eso nuevamente suceda y poder transmitir ese conocimiento y esa asesoría. Y yo creo que también por eso te apasiona a ti este tema de las finanzas, porque uno se vuelve como aquello de que por su experiencia uno puede ir diciéndole a la gente, no se vaya por ahí porque yo ya caminé por ahí y es bien difícil salir, o tuve que tener noches de desvelos de más porque esa situación me agobiaba. Entonces, esa es una de las situaciones que nos hace el hecho de seguir conversando este tipo de temas. Y yo siempre les dejo la invitación para que nos puedan hacer llegar sus preguntas y poder hacer este tema más interactuado con ustedes. Otra de las cosas que también me preguntan es, ¿cuál es la importancia de poder tener un plan de retiro? Que nadie piensa en eso, ¿va? Nadie piensa en eso, pero ¿qué opinas tú de eso? Bueno, fíjate, importantísimo, ¿verdad? Solo quiero regresar un segundo al anterior para decirle que lo peor que está haciendo es haciendo el pago mínimo. Sí, correcto, es cierto. Porque se capitalizan los intereses y el interés se va a capital. Ajá. Y entonces la deuda, por eso es de que hablabas tú del oso, por eso es de que se forma ese oso. Solamente para dejarle ahí la espinita que lo peor que está haciendo es hacer solamente el pago mínimo. Ahora con el plan del fondo de retiro, importantísimo, pero difícil. Porque tú dices, si no me alcanza, imagínate que estaremos hablando de la misma persona. Y decís, estás viendo y no ves, decían alguien por ahí, ¿verdad? O sea, no puedo, o sea, realmente hoy por hoy no puedo. Pero sí tenemos que alcanzar a hacerlo, porque a retirarnos vamos todos. Y lamentablemente, el jubilarse, la cantidad que te puede dar la jubilación, por ejemplo, el Seguro Social, no va a cubrir la necesidad. Claro. Y de hecho, el Seguro Social es claro en decirlo. O sea, lo que vamos a dar es un aporte, pero no es algo con lo cual puedas vivir. Entonces, nosotros debemos de pensar a futuro cuál va a ser nuestro plan de retiro. Y yo creo de que nunca es tarde para hacerlo. Entonces, ¿cómo comenzar? Mira, ahorrando. ¿Cuánto puedes ahorrar? Nada. Entonces, ahorrar aunque sea un quetzal, ahorrar aunque sea... Mira, ni sabes cómo comencé ahorrando yo cuando empecé a hacer mi hábito. Las monedas que me iban quedando, porque costaba 75 len el bus. Entonces, si normalmente uno daba un quetzal, te daban las fichas de 25. Esas fichas de 25 se iban a una alcancía. Después, ya iba siendo, cuando la abrí la primera vez, eran más de 400 quetzales en puras monedas de 25. Entonces te va gustando, porque dices, ¡hala, qué bonito! Entonces, ya después ya metes las de quetzal. Y ese hábito hasta el día de hoy todavía lo tengo. Todas las monedas que cargo en mi bolsa se van a la alcancía y al final de año lo abro y a veces son 1,500 quetzales que no tenías antes. Por supuesto. Y son de pura moneda. Y si tú eso lo agarras y lo vas metiendo al año, yo considero que ese puede empezar a ser tu plan de retiro de poquito a poco. Ya luego vas a poder llegar a tener ordenadas tus finanzas, a poder hacer algo ya más formal y tener que un banco te empieza a debitar desde tu sueldo, ¿verdad? 100, 150 quetzales, para que puedas llegar a tener un fondo al momento de que sea el retiro, ¿verdad? La verdad es que hay muchas preguntas y es muy interesante el tema que estamos abordando con el licenciado Salguero, pero hacemos siempre la invitación para que nos puedan escribir, abordar. De repente, si no nos da tiempo en este momento plantear la pregunta, pero trataremos de responderlos por la vía del WhatsApp a sus inquietudes. Tenemos que nuevamente hacer la pausa, pero al volver vamos a tener todavía unas preguntas y luego la fase de conclusiones y recomendaciones. Vamos a la pausa.
Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Agradecemos desde ya a todos los que se toman su tiempo para poder escribir, hacer llegar sus preguntas, sus aportaciones y todo lo demás. Realmente siempre da mucha emoción hablar de estos temas, por lo que decía el licenciado, vivencias que hemos tenido, nosotros que nos dedicamos a la parte financiera, que asesoramos, que de alguna manera nos identificamos con esto porque de alguna manera es lo más común. Lamentablemente porque hay una situación de ética profesional y también un secreto profesional en la cual uno no puede enumerar casos en las cuales uno dice, no puede ser, eso no sucede, pero claro que sí, hay situaciones financieras en las que uno dice, ¿y cómo llegaste a eso? O sea, ¿qué te empujó a hacer eso? Deudas que financieramente, si le hace una regla de 3 o una proyección financiera, es imposible poder saldar. Hay situaciones así, pero también está eso de poder ser preventivo en cuanto a esas situaciones. Y una de las cosas que me preguntan ahorita es, ¿cuáles son las señales que debo de tomar en cuenta si yo soy una persona que no puedo administrar o si soy compulsiva, o debo de necesariamente tener mejor el acompañamiento de un asesor? Esa es la pregunta que me plantean. Bueno, mira, yo creo que sí es importante tener el acompañamiento de un asesor, por lo menos en un inicio, ¿verdad? De hecho, así debe de ser. El asesoramiento empieza en un inicio y ya uno va, digamos, soltando en un momento a la persona asesorada. Sobre todo cuando hay personas impulsivas, ¿verdad? Que se dejan ir por la emoción, hacer compras por emoción, y ya luego puede llegar a caer uno y decir, esto ni lo necesitaba, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y lo peor, que lo saqué a bisacuotas. Entonces, yo creo que es necesario poder recibir la ayuda de un profesional para poder alcanzar a tener una sanidad en las finanzas, ¿verdad? Tener unas finanzas sanas y no realizar ese tipo de compras. Pero ¿cómo llegar a dejar de ser impulsivo con las compras? Entonces, al final llegas a un lugar sin salida, porque por ese mismo impulso topas tarjetas de crédito, por ese mismo impulso sacas extrafinanciamientos, y como decías al inicio, llegan a deudas insostenibles, ¿no? Y que, como dices, hay una vez que uno dice, aquí no hay forma de cómo salir, pero siempre hay formas, siempre hay salidas, y no es, digamos, algo en lo cual hay un dicho, ¿verdad?, que la gente se terminaba de aferrar a ese dicho que decía, por deuda no hay cárcel. Pero los bancos ya se empezaron a poner pilas, ¿va? Y ahora te hacen firmar pagarés. Entonces ya se empiezan a tener un tipo de forma legal, a veces por compras impulsivas. Entonces, como te digo, salida siempre hay. Compraste algo por impulso y ahora lo tenés ahí, bueno, vendámoslo. Ya no te van a dar lo mismo, pero por lo menos vas a poder bajar un poquito la deuda. Entonces, cada caso habría que tomarlo en lo individual, como bien decías también. Se me viene un caso a la mente que lamentablemente tuve en mis manos, donde el patrimonio de una familia durante la pandemia se vio por falta de flujo, obviamente, no pudo hacer los pagos correspondientes a la cuota de la casa. Y la persona quien está siendo responsable de los pagos nunca lo dijo.
dijo, voy a ver qué salida le doy mañana, y ese mañana nunca llegó. Se hizo 6 meses, 1 año, 2 años, y era lógico esperar que el banco iba a llegar y decir, bueno, se va a remate la casa, se la recogieron, y se perdió un patrimonio. Pasa por el tema de que en algún momento por temor no se dijo. Y lo que tú decías es una gran verdad. Una de las partes de poder empezar a salir de esto, que bien decías tú también, que hay siempre una salida, es reconocerlo y decir, sí tengo este problema. Y lo mejor es que es el momento de pedir ayuda. Sí. Y porque tarde o temprano va a salir a luz. Mira, me dijo una persona a mí que la falta de dinero y el hambre siempre se va a dar, va a dar síntomas, va a salir a luz. Entonces, yo creo que eso debemos de tomar en cuenta. Y lo que has dicho tú, lo que has aportado, e incluso en forma empírica se puede también manejar las finanzas toda vez si tiene esa voluntad la persona. Y ya como para ya estar en esta etapa, aunque todavía tengo muchas preguntas, siempre esos temas dan para muchas cosas más, pero lamentablemente tenemos el tiempo restringido en este programa. Quisiéramos ya hacer un resumen y concluir en algo. Yo sé que en el transcurso que hemos platicado hay recomendaciones, pero para hacerlas más puntuales, ¿podría nuestros análisis de conclusiones y recomendaciones, licenciado Salguero? Bueno, sí, mira, yo creo que lo importante, como comenzamos el programa, es reconocer cuál es la condición que tenemos y conversarlo, tomar en consideración a nuestra familia, hacer un equipo con nuestra familia. A veces a nosotros no se nos pueden llegar a ocurrir ideas, pero a nuestro cónyuge sí. Y algo que importante es quitarnos el temor a decir cometí un error y nos endeudamos, porque fíjate que con lo que mencionabas tú del caso, lo primero que le preguntaría es, ¿le avisaste al banco que no podías? No, no le avisé al banco. ¿Y tú sabías que el banco, tú pagas un seguro mensual, el cual es de que si te quedas sin fondos, el banco te cubre hasta 3 cuotas? No, no lo sabía, nunca avisé por temor, es que qué iba a pasar, qué iba a decir el banco. Hubieras podido tener 3 meses en donde el banco hubiera podido absorber, y lo cual es un derecho tuyo. Entonces, al hablar, la tarjeta de crédito también, si tú hablas, hay opciones, hay para congelar. Entonces yo creo que una de las conclusiones debe de ser, saquémoslo a la luz nosotros, porque a veces cuando sale a la luz, porque ya es insostenible, ya es un problema mayor en el cual se le pudo haber dado una mayor o más fácil una salida que cuando ya está más grande el oso que tú mencionabas, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo de que aquí hay varias cosas y, como tú decías, también muchas recomendaciones y muchas cosas que tendríamos que hablar, pero yo creo que lo importante es hablar en el tiempo, tomar a nuestra familia como un equipo, conversarlo y buscar la ayuda profesional para poder salir de tal vez los baches financieros, que si has caído no tengas temor en buscar la ayuda, porque yo considero de que todo mundo hemos caído en algún momento en un bache financiero, en un momento de crisis, en un momento de vacas flacas, como es conocido también, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por ahí y hay personas que nos hemos dedicado a buscar salidas para justo ese tipo de problemas y que van a tal vez a mostrarte una luz o una puerta que no habíamos visto en algún momento. Yo creería que con eso podríamos empezar a dar salida, ¿verdad? También se me viene otra situación en la mente, y como no estoy dando nombres, solo simplemente son ejemplos, es el hecho que muchas veces también el poder tener si se quiere, una holgura financiera no necesariamente te da derecho a mal invertir, porque se me viene un caso de que una persona no quiso que se le diera una celebración de su cumpleaños, entonces hizo un pool de sus finanzas y ya con ese cúmulo de flujo, lo que hizo fue que no se compró ella algo, o esa persona no se compró algo, sino que compró un teléfono de última tecnología para regalárselo a otra persona. Entonces diría, ala, qué tierno, qué bonito. Yo diría, qué impulsivo, porque eso lo que pudo haber hecho es, si tanto lo quería, o si tanto quería proponerle o mostrarle un gesto de cariño, de amistad, lo que sea,
mejor le hubiera dado para un emprendimiento que a la vuelta de la esquina le hubiera surgido como con más plata, hacer un capital y empezar. Entonces, eso hace pensar también el hecho que muchas veces no necesariamente porque tenés un flujo financiero te da derecho a tomar esas decisiones, porque realmente lo que lejos de verse bien se ve mal. Entonces tenemos que también tomar esas consideraciones del caso para poder siempre tener la prudencia y tomar las decisiones y el costo-beneficio, ¿verdad? Tal vez me estoy extendiendo un poquito más porque es que es necesario dejar ver eso, ¿verdad? Porque como los empresarios y las personas que van a hacer una alianza estratégica piden al Consejo de Administración que se someta a votación ese punto y que estén de acuerdo para poder el punto de acta decir estamos de acuerdo en hacer eso. Entonces ya todos se evaluaron y todos tienen el riesgo. Haciendo énfasis con ese ejemplo, pudo haber hecho una especie de Consejo de Administración para tomar la decisión, ¿verdad? Para tomar una decisión más. ¿Qué me aconsejas, no? Exactamente. ¿Qué aconsejan? ¿Qué piensan ustedes? Me voy a casar y voy a tirar la casa por la ventana, voy a eso. Pero no tengo casa, Pero o no tengo tienes refri. casa, o no tienes refri, no tienes cama. Entonces decís, mira, la excusa perfecta es que solo es una vez que se casa uno en la vida. Sí, es cierto, pero tan necesario será que, mira, jamás le vas a ganar a la boda que se echó la princesa Diana. Nunca, nunca, aunque hagas lo que hagas, aunque trates de hacer, no lo vas a hacer. Entonces, tal vez eso último, tal vez aportar para la gente y comúnmente que en estas fechas mucha gente se casa o incluso se gradúa y quiere tirar la casa por la ventana. Mejor es como que pensémoslo 2 veces, ¿verdad? Sí, fíjate que con el ejemplo que ponías, a ti te llegó el ejemplo el caso de una parte, a mí me llegó la contraparte. Justo también para una celebración pidió mejor efectivo, le dieron el efectivo, pero cuando le dieron el efectivo no sé de dónde se consiguió una empresa que necesitaba por las épocas, ¿va? Unas sus canastas. Y entonces ese efectivo ya lo invirtió, le vendió las canastas a la empresa y le sacó 3 veces más. O sea, fue como una astucia que tuvo la persona, ¿va? Entonces, yo creo que eso también se trae a veces. Claro. Y siguiendo con lo que preguntabas, es que qué tan necesarias son unas fiestas. Las fiestas es algo efímero, se va. Lo disfrutas en el momento, pero al siguiente día ya no hay nada. Se acabó la celebración y se acabó tu plata. Entonces yo creo de que si lo tienes para hacer, qué bueno. Pero si sabes que va a haber cierta necesidad, mejor ahórralo, mejor inviértelo para tener algo que te va a durar toda la vida, una casa. Si tienes casa, pues tal vez un carro o amueblar la casa. O con tu graduación, pues tal vez en lugar de una celebración te pueden dar ese dinero y te puede servir para tu universidad. Y si es de la universidad, una maestría, qué sé yo. Siempre hay cosas que debemos de evaluar. Y como bien decías tú, ¿verdad? En el ejemplo del consejo de administración, pues pedir consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, justo eso es lo que creo yo que deberíamos de hacer. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV. Muchas gracias a aquellos que de alguna manera siempre actúan y escriben y nos comentan y agradecemos eso. Y esa es la razón por la cual seguimos produciendo en esta tercera temporada, ya que gracias a Dios lo hemos trabajado con el equipo de producción. Damos las gracias. Yo creo que todavía tenemos un par de programas más antes de terminar este año 2023, que ha sido porque el Todopoderoso nos ha permitido el poder hacer ese tipo de programas, poder compartir con ustedes. Y agradecemos a todos aquellos profesionales que han venido, a ti, licenciado Salguero, que siempre hace su tiempo, no escatimas en el poder conversar, en el poder aportar. Y si alguien nos está viendo y de repente está en una situación donde dice, esto no se puede, realmente siempre hay una luz al final del túnel, como se dice comúnmente, pareciera ser solo una filosofía, pero siempre hay una salida, siempre lo hay. En lo personal les puedo decir que ahí está abierto el canal de comunicaciones. De repente hay un caso concreto que necesite tal vez alguna guianza, con todo gusto se lo hacemos llegar información, también hacemos llegar consejos para que tú de alguna manera tomes las decisiones más adecuadas.
y que lo que pretendemos nada más es que puedas no tomar esto como un tabú, sino que poder abrirte y poder buscar las soluciones adecuadas. Eso ha sido el programa del día de hoy. Hasta la próxima.